Bueno, pues muy buenos a todos. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy pues seguimos con algunas de las entrevistas que ya hemos realizado alguna vez en el canal y hoy estamos con Álvaro Pérez Mulas, que es amigo, Hola. profesor, artista también. Nosotros nos conocíamos también de una etapa anterior, de la etapa que yo estuve trabajando en el Dados. De hecho, Álvaro presentó una exposición con nosotros en el museo. Pues yo tuve el honor también de escribir un texto para su catálogo, además. Y bueno, pues la idea... bueno, Álvaro, ¿cómo estás primero? Pues Cuéntanos. bien, Bien. trabajando e intentando pues conseguir que el arte pues siga creciendo. Bueno, eso es. Yo estuve el otro día aquí en Valladolid porque me invitó Álvaro a ver una exposición que había realizado con sus alumnos y a mí me pareció realmente muy interesante y yo creo que deberíamos grabarlo más que nada por el método de trabajo que él tiene para llevar a cabo diferentes proyectos que se han plasmado más de un año, ¿verdad? Sí, No es el primero. Llevamos 6 años haciendo exposición Eso es. de los trabajos de los alumnos y no es la típica exposición en un centro educativo, que es un poco lo que a mí me interesa, sino una de las claves para mí en el trabajo de los alumnos es conseguir que ellos se vean a sí mismos como artistas potenciales y de hecho la idea es sacar a una sala de exposiciones que el ayuntamiento tiene en el espacio joven aquí en Valladolid y que vean en un espacio en el que también a jóvenes artistas que están terminando la carrera o que han terminado la carrera exponen y de repente entre todos esos artistas ya digamos que empiezan a labrar su carrera hay alumnos de la ESO que son mis alumnos que empiezan a exponer en igualdad de condiciones. Yo el otro día cuando estuvimos viendo la exposición y charlando sobre ella, pues me quedé un poco fascinado un poco con el método de trabajo, ¿no? Que yo creo que era... Muchas gracias. no, pero era, me parece estupendo, o sea, me parece la manera de motivar principalmente a los chicos para que desarrollen su creatividad, ¿no? Yo lo que quiero es que nos cuentes un poco desde los más pequeños cómo trabajan hasta los mayores, ¿no? Y después pues nosotros vamos a ir poniendo algunas de estas obras, las veréis en fotografías, sobreimpresionadas o en uno de los laterales del vídeo para que podáis ver un poquito más cómo trabajan y cuáles son los resultados que se obtienen. Empezamos, Álvaro. Tú hablas sobre los más pequeños, en principio. Sí, empezamos. Yo tengo planteada la educación plástica de la ESO como un bloque conjunto. No, nada de ir por temas y ni siquiera por cursos. Tengo como un diseño de todos los 3 cursos de la ESO en los que tenemos plástica, porque por desgracia nos han arrebatado la plástica en segundo de la ESO. Pero bueno, esa especie de guadiana que nos han creado nos crea ciertas dificultades, pero intentamos solventarlas jugando con un río que continúa el planteamiento desde primero de la ESO hasta cuarto. Pero teniendo en cuenta que en primero es obligatorio, lo que quiero es enseñarles a ver de una manera diferente, que es un poco una de las claves del arte, conseguir ver el mundo de una manera diferente. Y a partir de tercero es, digamos, optativa, es voluntaria la elección. Entonces, quiero que tenga como un final lógico en primero, aunque luego tenga una continuación en tercero, que tenga otro final lógico en tercero y que continúe con un nuevo final en cuarto, que los alumnos que elijan la asignatura hasta cuarto tengan como un recorrido completo, pero que los que la elijan, los que vayamos, digamos, perdiéndolos porque la capacidad de elección que tienen los chicos pues va aumentando el número de optativas, entonces tienen que elegir y lógicamente los intereses son variados. Pues quien tenga final en primero o en tercero, pues de alguna manera tenga una lógica en lo que haya hecho dentro del proceso de aprendizaje. ¿Cómo hacías con los más pequeños? Porque yo creo que trabajabais con fotografías, me contabas, ¿verdad? Digamos que el proyecto fundamental es trabajar con fotografía como tenemos el móvil continuamente encima, los críos también de 12 años todos ya tienen móvil. Lo que hacemos es utilizar la fotografía para aprender a ver de una manera diferente y simplemente, pues como tenemos que trabajar lo más clásico, lo de toda la vida, el punto, la línea, el plano, pues en lugar de andar haciendo puntillismo o recurrir a cosas ya yo creo que un poco desfasadas ahora mismo en la educación, lo que intentamos es
que aprendan a ver el mundo de una forma más simplificada y que se fijen en esos detalles en los que normalmente no se fijan utilizando el móvil. Y por eso les pedimos que fotografíen puntos, líneas y planos. Y a partir de esas fotografías pues entran en juego pues muchos elementos: composición, texturas, organización del espacio, simplificación, con lo cual de alguna manera lleva hacia la abstracción. Ellos fotografiaban dentro de la misma clase, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, Sí. diferentes líneas, puntos o aspectos que pudieran llamarle la atención para crear para crear puntos de vista que a lo mejor jamás se habían fijado en ellos, ¿verdad? Exactamente. Y la idea, lo que has dicho, que se hagan las fotos solo en el aula, nos parece interesante porque es un espacio que normalmente no les resulta atractivo. Claro, es el aula, el espacio donde están encerrados, y de repente que ese espacio pueda ser, digamos, la base de la creatividad, es como un poco jugar a trastocar ideas también, que es una de las cosas que el arte también debe hacer. Con estas fotografías se monta un vídeo, ¿no? de todo el resultado. En la exposición tenemos un vídeo resumen de una selección de las fotografías. Y luego, una vez ellos han empezado a componer la imagen de una manera intencionada, no es la foto que sale, digamos, general, sino que ya van buscando puntos de vista, pues a partir de ahí también hablamos de qué imagen puede ser más estética, y tienen que elegir una de ellas, y una de ellas la trasladamos a pintura. O sea, cogen su fotografía y la intentan pasar a una pintura. Claro que en muchos casos son pinturas que van a ser abstractas, ¿no? Porque corresponden a líneas, puntos, texturas, este tipo de cosas. Es una descontextualización de un elemento muy concreto, de un espacio muy concreto, que al aislarlo del contexto pues provoca una abstracción. Y de hecho hacemos una reflexión final un poco sobre si esa pintura que acaban de hacer es realista, porque realmente están copiando la realidad, o es abstracta, y de esa manera buscamos que entiendan el concepto de abstracción. Claro, yo creo que es un planteamiento muy interesante, sobre todo para los chicos y para que se den cuenta cómo se puede crear obras abstractas o cómo se reducen en muchos casos las líneas o los puntos para llegar, pues no sé, a la idea sublime de la que hablaba Kandinsky, por ejemplo, yo qué sé, por decir algo. Yo les hago buscar en el diccionario la palabra abstraer, y abstraer, reducir a lo más básico, y al final es básicamente eso, ¿no? Muy bien. Bueno, avanzamos, seguimos con en tercero de la ESO, en tercero de la ESO, vale, tercero de la ESO. Ya buscamos un poco más una revisión un poco general de lo que es la historia del arte. Recurrimos a la cámara oscura, la cámara oscura y lo que supuso la cámara fotográfica cuando apareció en el mundo del arte, y cómo revolucionó el sentido que hasta entonces tenía el arte, esa búsqueda de la imitación de la realidad de muchos artistas. A mí me encantó cuando apareció la película de Turner, esa escena en la que Turner va a hacerse va a que le hagan una fotografía, y cuando ve todo el montaje que tiene el fotógrafo y se da cuenta de que el futuro de la pintura se ha terminado, se acabó, ¿no? Según se entendía hasta entonces, se acabó por completo. Y dice, estamos condenados. A mí me parece que esa escena de esa película me parece sublime, y la utilizo en clase, de hecho, lógicamente, para que se den cuenta, pero les hago pues jugar con la caja oscura, la cámara oscura, tanto la lata pequeña esta de galletas que se agujerea para hacer, pero también quiero que entiendan un poco el proceso previo del arte, porque los artistas se buscan la vida para encontrar materias que sirvan para pintar, y ese proceso quiero que también lo conozcan. La cámara oscura la utilizamos para hacerse una foto con el proceso fotoquímico tradicional, que así también ellos descubren sistemas de creación de imagen que ni siquiera sospechan. Para ellos la fotografía empieza con lo digital, no tienen... Lógicamente para ellos es así. Claro. Y convertimos el aula en una cámara oscura, y luego ese proceso que hacemos en el aula
ellos lo van a hacer también en su casa, en su habitación particular. Y a la hora de pintar la proyección dentro de la habitación, en lugar de utilizar la pintura industrial a la que estamos acostumbrados ahora, tienen que fabricarse su propia pintura. Tienen que buscar elementos que coloreen de alguna manera. Entonces hacen una prueba de color. De alguna manera es el proceso. A mí personalmente me llamó mucho la atención porque, claro, vamos a explicar, es decir, al tener una cámara oscura, lo que obtenemos, la imagen que obtenemos es una imagen que está al revés, es decir, la proyección está invertida. Con lo cual, algunas de las pinturas que nosotros tenemos aquí nos muestran paisajes de su vivienda, de la zona donde estos chicos viven, ¿no? Dados la vuelta, por supuesto, y después pintados con pues todos estos materiales que ellos han decidido pues utilizar. En algunos casos, pues carmín, por ejemplo, sí, bueno, de todo, ¿no? Sobre todo hay mucho material de cocina. Que es material de cocina, exactamente. Eso es estupendo. Sí. No sé, el vinagre de Módena, pintan unos tonos tierras, empiezan a jugar mezclando con condimentos de cocina y al final se hacen unas pastas para pintar maravillosas. Bueno, estás mirando porque es que los tenemos aquí. De hecho, el que tenemos justo detrás nuestro, pues es un paisaje dado la vuelta, si os fijáis, ¿no? El cielo está hacia abajo y unos edificios están arriba. Pero vamos, ya os digo, lo acompañamos ahora con fotografías y yo creo que podéis verlo un poco mejor, pero me parece tenemos al lado la prueba de color donde ellos van especificando con eso qué hay un papel especificando cómo han llegado a la conclusión de ese color. A esos colores en esa búsqueda. Entonces, eso por un lado nos permite que los chicos vean cuál es, digamos, la forma tradicional del arte, pero luego lo que supone la fotografía, como cuando esa imagen que tienen que fijar ellos manualmente se transforma en una imagen fijada químicamente por los descubrimientos de los grandes creadores de la fotografía, de Daguerre, de Niepce, de Fox Talbot, que realmente todos vienen del mundo del arte. Claro. Que en esa obsesión de fijar la imagen tan perfecta llegan a descubrir qué elementos químicos permiten fijar esa imagen. Hacerlo, claro. Pues de repente le quita sentido a esa búsqueda del artista de manualmente ser tan preciso en la búsqueda y empiezan a generar. Con lo cual la otra parte del trabajo es empezar a entender la simbología de la forma, empezar a entender la simbología del color y cómo aplicar eso a una creación. Y ahí, como estamos en un año tan cambiante para los chicos, trabajamos la identidad. Y tienen que hacerse un autorretrato, pero un autorretrato psicológico, donde tienen que analizarse primero y utilizando estos elementos de la simbología del color y de la forma, trasladarlo a una pintura. Pero claro, no es un autorretrato que digamos que en el que aparece la cara de un personaje o todo esto, sino aparece que simplemente su forma ellos de ser, si son alegres, tristes, si son ¿no? decididos, si son exactamente un retrato de su personalidad. Vale, que a veces van a hacer ellos pues con algunas líneas, con algunos símbolos, formas, mezclando diferentes colores, o eso es. Y cómo se ven ellos mismos, exactamente. ¿no? Eso es. Con lo cual, digamos, es como entrar en esa especie de expresionismo del arte del siglo XX o empezar a ver esa evolución pasando. Sí, en muchos casos pues las sensibilidades, ¿no? Por ejemplo, muchas de los expresionistas o informalistas que trabajan después de la Segunda Guerra Mundial pues tienen una técnica, ¿no? De sacar los sentimientos a través de la expresión abstracta, ¿no? Exactamente. Eso es. Entonces, de alguna manera pasan por un poco la evolución de la historia. Ya. Muy bien. Bueno, yo creo que nos vamos al proyecto final, ¿no? Que sería el de los mayores, el de cuarto de la ESO, donde tenemos, pues ellos, tenemos una instalación, ¿no? En realidad una escultura. Una instalación escultórica. Eso es. Entonces, cuéntanos un poco, aunque después vamos a entrevistar a dos de los chicos que han participado en el proyecto, pero bueno, nos dices un poco cuál es la manera del profesor de plantearlo, ¿no? Y ellos que cuenten un poco la idea que tuvieron y demás. En cuarto de la ESO, en primero y tercero se les dirige de alguna manera a que amplíen esas formas de ver el arte y un poco en general todo, incluso sobre ellos mismos con el autorretrato, pero en cuarto de la ESO la idea es que ya sean creativos al 100%. Entonces lo que hacemos es darles instrumentos y darles como una base para que ellos saquen sus propias ideas.
Ya no nos interesa básicamente que sean capaces de generar una obra. Y al final esa obra es una obra colectiva porque ya es un grupo pequeño y nos interesa también que emprendan a trabajar. ¿Y tú, Álvaro, les planteas un tema sobre el que deben trabajar o Se les ellos plantea, eligen sí. el tema? O... No, partimos de un tema... Partís de una base, ¿no? Partimos de una base. A mí me parece una cosa básica también para el arte contemporáneo, es decir, vamos a partir de un tema sobre el cual trabajar y luego, oye, lo desarrollamos, ¿no? Este tema, no hacer por hacer o lo que sea. La idea es tocar un tema que esté de actualidad, que sea interesante, porque ellos están viviendo en un tiempo en el que hay temas que están candentes. Entonces, claro. Buscamos un tema de actualidad y lo que hacemos es una primera parte de análisis de ese tema desde todos los puntos de vista posibles. Sí. Y una vez que han hecho ese análisis, ellos tienen que seleccionar de todos esos puntos de vista cuál es el que más les interesa a ellos personalmente. Entendiendo un poco por qué ese interés y a partir de ahí a generar ideas. Y lo que hacemos desde nuestra parte de profesores, lo que hacemos es darles los recursos que vayan demandando según van generando ideas. Sí, sí. Se plantean posibles instalaciones, se plantean incluso performance o en función de cada tema durante unos años salen más por un lado o por otro. Y entonces la idea es que les facilitemos los recursos que necesitan para sacar adelante esa idea. Al final generan su idea. Sí, vamos, y lo estáis viendo en alguna de las fotografías o lo vais a poder ver con materiales completamente básicos al alcance de todo el mundo y creando obras tan poéticas como la que tenemos aquí y que ya os digo que bueno, pues ahora charlamos un poquito más con ellos y con el proceso de trabajo. No sé, si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, darte las gracias por mostrar interés por ver. Por favor, para esto estamos. Para esto estamos. Y no sé, a mí me ha gustado mucho, ya os lo he dicho, me ha parecido una forma muy interesante de motivar a los chicos y yo creo que es un método de trabajo excepcional y por eso estamos aquí y lo tratamos de reflejar en el vídeo. Nos despedimos, Álvaro. Muchas gracias. Y adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos la tele encendida, ¿la encendemos? Vamos a coger esto. Bueno, pues entonces estamos con dos de los alumnos que han trabajado en uno de los proyectos de Álvaro. Aquí los tenemos. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro y... Paula. Y Paula. Bueno, pues Alejandro y Paula están aquí con nosotros para contarnos un poco pues, cuál es la forma de trabajo, qué es lo que ellos hacen, cómo se motivan a la hora de crear la obra. Y bueno, pues empezamos con Alejandro. Sí. Os plantean el tema, Alejandro. Sí, Álvaro, todo el proyecto comienza diciéndonos que Álvaro, pues vamos a hacer un proyecto durante todo el segundo trimestre y él nos plantea el tema. El tema de este año ha sido las fronteras. Sí. Entonces, a partir de ese tema, nosotros tenemos que pensar primero qué vamos a hacer. Entonces, hacemos una tormenta de ideas, nos vamos documentando un poco sobre los periódicos, sobre el tema del que vamos a hablar, fronteras. Y después de la tormenta de ideas, sacamos una en común. Hacemos una votación y decimos cuál nos gusta más. Entonces, a partir de esa idea, la vamos mejorando, la vamos pues, sacando todos los detalles porque al principio es una idea. Entonces ya empezamos con las figuras. O sea, vamos a ver, partís de una idea y empezáis después a hacer el trabajo. Es decir, digamos, tenéis la idea de la obra que queréis hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queréis hacer? Y entonces empezáis a componer cada una de las figuras, ¿no? Sí, Es muy difícil, Paula, la decisión. O sea, decidir, oye, pues ¿estamos todos de acuerdo en que vamos a hacer este tipo de trabajo o...? No, la verdad es que había bastantes ideas y todas nos gustaban mucho, pero al final simplemente a través de las diferentes votaciones que hicimos y que llegamos a una con la que estábamos todos contentos y luego además le íbamos añadiendo detalles que a una persona le gustaba y nos decía, pues está bien. Cuéntame cómo os orienta Álvaro en ese proceso.
O sea, que él os ayuda también, os dice, oye, mira, pues tenéis que ir por aquí o no, os deja plena libertad y vosotros hacéis lo que queréis. Nos dio el tema de fronteras y nos dijo que buscáramos noticias, como dándonos una dirección de qué poder hacer, pero teníamos plena libertad de hacer lo que quisiéramos. Bueno, a la hora de componer las figuras, o una vez que ya tenéis decidido cómo vais a hacer la obra, pues os ponéis todos a ello. Habrá gente que sea mejor en plástica y otros peor, no sé. Bueno, yo por ejemplo era muy malo, así que por eso te lo digo. En este proyecto todos éramos nuevos, nunca habíamos hecho esculturas, que yo sepa por lo menos. Entonces, primero nos dividimos en grupos. Tenemos que elegir quiénes van a ser los modelos y quiénes van a participar en cada modelo. Entonces, unos hacían el modelo ya con la posición establecida y luego teníamos el grupo pues, que iban poniendo el celo, los que cortaban el celo y los que le iban dando forma, y luego Álvaro también iba supervisando un poco. Claro, porque las figuras están hechas con papel de celofán, es decir, que no necesitamos gastar mucho dinero en muchas cosas para hacer una buena obra de arte, no es necesario, ¿no? Y materiales reciclados de otras esculturas. Claro, así es. A mí la obra me gustaba mucho, vamos, yo lo he comentado, vamos, lo dije, lo comenté con Álvaro, estuvimos aquí, yo estuve con un amigo viendo la obra y me encantaba, la verdad, me parece una obra muy, muy poética, con mucho mensaje. ¿Creéis que es importante esto dentro de una obra de arte, que haya también un mensaje o no sé, o simplemente tiene que ser bonita? No, al grupo que éramos principalmente sí que nos gustaba lo del mensaje y de hecho tiene algunas cosas escondidas dentro. Venga, cuéntanos alguna, dinos algo. No, hay desde alguna tontería hasta simplemente la cosa más obvia, que puede ser las posiciones que son un poco caricaturizadas para que se note bien la expresión, que fue relativamente difícil de conseguir porque exagerarlo simplemente sin tener la expresión facial era bastante complicado. Ya, claro. Pero bueno. Yo creo que os quedó una obra estupenda, Y bueno, decidme qué pensáis, porque a mí me gusta mucho este método de trabajo. ¿Vosotros estáis contentos también con él? ¿Os parece participativo? ¿Os parece, no sé? Vamos, mejor que hacer rotring, como hacía yo cuando estaba en la escuela, me parece mucho más atractivo, la verdad. Sí, porque al fin y al cabo este método de trabajo lo único que hace es aumentar nuestra creatividad. O sea, lo primero que Álvaro nos dice al entrar en primero de la ESO es escribid lo más grande que podáis, donde podáis, la palabra pensar. Entonces, esto lo que consigue Álvaro es, de hecho, eso, nos da completa libertad, simplemente nos da el camino, fronteras, haced lo que queráis. Vale. Entonces ya a partir de ahí... Sí, además un tema, como decíamos, un tema muy de actualidad, ¿no? Del cual pues, se puede sacar muchísimas conclusiones sobre lo que vosotros queráis representar, bien, los problemas que tiene la gente para cruzar las fronteras, o a veces cómo construimos nuestras propias fronteras de cara a otras personas, ¿no? Sí, de hecho hicimos un esquema empezando solamente con la palabra fronteras y empezamos a poner alrededor suyo todo lo que se podía relacionar, y una vez que ya teníamos todas, bueno, una parte porque muchas seguramente las olvidamos o las obviamos, las empezamos a relacionar entre ellas porque también tienen relaciones, y fue muy interesante poder ver cómo no era al final de fronteras, sino era solamente de esa parte que conectaba todo el resto de significados también, porque lo que Álvaro también nos intenta enseñar es que todo está relacionado, y empezamos desde primero, en tercero también, intentando ver que no es solamente plástica. Por ejemplo, en tercero también hicimos un trabajo en el que intentamos meter plástica y biología y con la cámara oscura. Estuvimos viendo las partes del ojo en clase de plástica, y en clase de biología también hacíamos referencias a plástica. Sí, bueno, o sea que mezcláis los dos. Bueno, muy bien, yo creo que lo tenemos, más o menos. ¿Sí? ¿Algo más? Si no, ¿o vosotros queréis añadir alguna cosa? Si no, nos despedimos o cortamos aquí. Yo creo que así está bien. Si no hay preguntas... No hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nada. Y nada más, ya os digo, a mí me ha parecido una experiencia muy interesante, además poder contar también con los alumnos que nos explican un poco cuál es la forma y el método de trabajo. Pues como siempre decimos, oye, si os ha gustado el vídeo le dais al like, porfa, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avisen cuando tengamos nuevos vídeos, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Adiós. Decir adiós. Venga.